Muy buenas tardes. En nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del programa de trabajo que este instituto desarrollará con la Dirección General de Escuela Secundaria Técnica. Agradecemos la presencia en el presidium del ingeniero Juan Antonio Nevares Espinosa, director técnico de la Dirección General de Escuela Secundaria Técnica, y quienes todos ustedes ya lo conocen, y aprovechamos para que por su conducto le haga un cordial saludo al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de esa Escuela Secundaria Técnica. También nos acompaña en el presidium el doctor Felipe Ávila, director general adjunto de Servicios Históricos de este instituto. Para dar comienzo a este acto, le vamos a dar el uso de la palabra al ingeniero Juan Antonio Nevares Espinosa. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Francisco Burgoa Perea, director general adjunto de Promoción a la Historia. Gracias, doctor Felipe Ávila, director general adjunto de Servicios Históricos de esta institución. Y en nombre del señor director general de Educación Secundaria Técnica, licenciado Manuel Salgado Cuevas, me es grato transmitirles un saludo de su parte. Él de última hora pues tuvo otra agenda de otro llamado del administrador federal, pero me encargó no nada más les mostrara y les agradeciera a los directivos, en particular a la doctora Patricia Galeana, directora general de este Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Les agradeciéramos su plena disposición para hacer este evento como prefacio, como preparación para establecer un convenio, una colaboración, un convenio de trabajo entre las dos instituciones. Hemos comentado al margen, ahorita platicando con los dos especialistas, reconocidos especialistas en México de historia y pertenecientes a esta institución, de la importancia que tiene la enseñanza de la historia en México. Inclusive comentábamos por allí que ya hubo un episodio donde de repente hubo mayor reprobación en secundaria en historia que en matemáticas y que en español. Casualmente algo sucedió, pero sabemos que con la colaboración de importantes investigadores, especialistas de historia, que con nuestros maestros de historia, con ustedes comprometidos, siempre dispuestos a mejorar los propios procesos y las propias prácticas didácticas, su propia práctica diaria de enseñanza, sabemos que vamos a lograr muy buenos resultados y por eso estamos aquí. Entonces, en primera instancia, yo quisiera hacer patente y reafirmar el saludo de nuestro director general a la doctora Patricia Galeana, directora general de esta institución. Si me permiten, voy a leer un poco porque hay muchas cosas sustantivas que me gustaría que ustedes se llevaran en mente de motivo de este encuentro del día de hoy. La labor educativa que nos han encomendado nos impulsa a buscar el apoyo de instituciones como esta, en la que hoy nos hemos reunido. Especialista esta institución en temas que nos ayudarán a mejorar el servicio educativo que prestamos. La Dirección General de Educación Secundaria Técnica se ha acercado al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas para aproximar a sus investigadores con ustedes, profesores de la asignatura de Historia, y a sus alumnos. La generosidad de su directora general, doctora Patricia Galeana, nos permite en este evento confirmarles un programa de trabajo que implica colaborar en dos proyectos principales. El primero, una serie televisiva llamada Estamos Platicando de, que consistirá en 16 programas en los que se abordarán los contenidos de la asignatura Historia de México del Plan y Programas de Estudio 2011. A través del diálogo entre especialistas, profesores, ustedes, y estudiantes de secundarias técnicas en un ambiente académico no formal. De esta manera,
vinculados con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, a través de sus investigadores, aportaremos al desarrollo de las competencias para la vida, el perfil de egreso y los aprendizajes esperados que constituyen el trayecto formativo de la educación básica secundaria. Asimismo, generaremos materiales audiovisuales de apoyo y consulta para la asignatura. También esperamos con esta iniciativa generar expectativas de participación tanto de los docentes como los estudiantes de nuestro sistema, porque además buscamos que el punto de vista e inquietudes en estos temas tengan la perspectiva de los adolescentes a los cuales servimos finalmente. Estamos platicando iniciará sus transmisiones el próximo jueves 22 de enero a las 12:30 horas. En nuestro canal de televisión que todos ustedes conocen, de GES TV, y a partir de esa fecha esperamos contar con su presencia a través de nuestro sitio de internet Es Tu Día, cada 15 días. Y para quienes no puedan asistir a este evento que se llevará a cabo en vivo, siempre podrán ver los programas grabados que quedarán en nuestro canal por YouTube. El segundo proyecto es una aportación a la fiesta nacional que ya empieza a prepararse, a propósito de la conmemoración por el centenario de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Con el apoyo de destacados constitucionalistas, como el doctor Francisco Burgoa, serán grabados una serie de cápsulas radiofónicas que tratarán los temas que soportan el marco normativo más importante de nuestro país: los derechos de los niños y las niñas, la forma de Estado y de gobierno, división de poderes, soberanía nacional, ciudadanía, municipio, etcétera, entre otros de nuestra Magna Carta. Participarán en la postproducción sus alumnos, pues a través de sus voces llevaremos a los radioescuchas a conocer este importante y fundamental documento. A este proyecto se le ha llamado Temas Selectos de la Constitución y será transmitido a través de DGES Radio durante la programación cotidiana. También quedarán a disposición de todos ustedes, docentes de otras asignaturas y público en general, en nuestro sitio de internet y nuestro canal de podcast en iVoox. La Dirección General de Educación Secundaria quiere manifestar su gratitud por este generoso apoyo y colaboración. Por nuestra parte, estaremos complacidos en aportar nuestros medios, tanto para la producción como para la difusión del resultado de este trabajo, reconociendo puntual y explícitamente a esta ilustre institución. Asimismo, tendremos el gusto de difundir entre nuestra comunidad y el amplio público que visita nuestro sitio las actividades que mes a mes tienen, además de vincularnos a su página electrónica. Quiero reiterar, pues, como punto final, la gran simpatía que ha generado este proyecto, estos dos proyectos principales, tanto a la doctora Patricia Galeana y al licenciado Manuel Salgado Cuevas, ambas autoridades máximas de nuestras instituciones. Y deseo finalmente también hacer explícita nuestra gratitud y compromiso para llevar a cabo estas actividades con el único y firme propósito de servirlos a ustedes, profesores, y principalmente a los adolescentes estudiantes de secundaria técnica a la cual nos debemos. Muchas gracias por su presencia y muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias al ingeniero Nevares. Ahora le pediremos al doctor Felipe Ávila, director general adjunto de Servicios Históricos de este instituto, que nos comparta unas reflexiones sobre la importancia del estudio de la historia en la educación básica. Buenas tardes a todos. Celebro el convenio que echaremos a andar junto con la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas y el instituto para el cual trabajamos, y me da muchísimo gusto compartir este espacio con profesores de historia de las secundarias técnicas de nuestro país, colegas, todos ustedes, que espero podamos establecer un diálogo fructífero con relación a algunos de los problemas principales que se presentan en la enseñanza de la asignatura de la historia.
me pidieron que hiciera una breve reflexión acerca de cómo estamos nosotros enfocando este problema en este instituto a partir de la administración de la doctora Patricia Galeana. Una de nuestras preocupaciones centrales es la de contribuir desde el ámbito de nuestras atribuciones y facultades a poner un granito de arena para poder mejorar la calidad de la enseñanza nacional y particularmente contribuir en lo que nosotros podamos, junto con instituciones como ustedes, a mejorar los niveles de logro educativo que tienen nuestros alumnos de educación básica y media superior, y también ofrecer una serie de herramientas, de propuestas metodológicas, de instrumentos pedagógicos para los docentes, para que puedan desempeñar con mayor eficacia su fundamental labor. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, porque además yo, en términos personales, tengo un especial cariño por las secundarias técnicas. Yo me formé en una secundaria técnica hace ya muchísimos años. Recuerdo con mucho aprecio esta etapa formativa que para mí fue fundamental, y después la vida me condujo a estudiar historia, a especializarme en la Revolución Mexicana y también a tener la oportunidad de trabajar en una institución tan importante como es el Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, por lo cual celebro que estemos cristalizando esta iniciativa que creo que seguramente redundará en ofrecer mejores herramientas tanto a los docentes como a los alumnos para que entre todos podamos ir superando los graves rezagos que tenemos en materia de enseñanza y aprendizaje de la historia. Voy a comenzar haciendo una reflexión general sobre lo que considero que es la importancia, la trascendencia de la historia, del conocimiento de la historia patria en la sociedad mexicana y particularmente en nuestra niñez y en nuestra juventud. Desde hace mucho tiempo se ha considerado, se ha aceptado que una de las herramientas que más contribuye a la formación de la identidad nacional es precisamente el conocimiento de la historia patria. Esto es algo que se viene haciendo en los distintos países del mundo desde hace ya varios cientos de años. A lo largo del siglo XVIII y particularmente en el siglo XIX, en muchos países, y México no fue la excepción, se comenzó a percibir la influencia, la importancia de la historia para la formación de la identidad nacional. La historia es uno de los elementos que contribuyen a que todos nosotros, independientemente de la región en la que hayamos nacido, de la República Mexicana, independientemente del estrato social al que pertenezcamos, independientemente de la familia dentro de la que hayamos nacido, nos identifiquemos como mexicanos. Para esta identidad, es una identidad que se ha ido forjando a lo largo de la historia, a lo largo de las distintas generaciones. El conocimiento de nuestros orígenes, el conocimiento de nuestras gestas, de nuestra evolución, de los periodos principales, de los grandes hombres y mujeres que han contribuido al desarrollo de esto que conocemos como México, ha sido fundamental, y particularmente en los niños. En los niños y en los jóvenes es de relevante importancia
el poder ir dándoles los conocimientos, la formación, los valores, las experiencias que han ido forjando las distintas generaciones de mexicanas y de mexicanos, para que los niños aprendan desde pequeños a saber lo que es México, lo que ha sido, lo que ha transitado, lo que ha experimentado, lo que lo ha enriquecido. Esto es todavía más importante en la etapa actual, en esta sociedad tecnológica moderna que nos toca vivir, en donde la universalidad del conocimiento, la inmediatez de las noticias, la globalización es algo a lo que no podemos cerrar los ojos. Para buena parte de la humanidad ya no hay barreras. Desde prácticamente cualquier lugar del mundo se puede tener acceso desde una computadora a el conocimiento, a lo que está sucediendo, a cualquier tipo de información que se esté generando en el mundo o que haya sido generada en épocas anteriores. Ya no hay barreras para el conocimiento. Se han abolido las dificultades, los obstáculos, las divisiones que existían para la universalización del conocimiento, para la universalización de la técnica, para la universalización de la cultura. Y en este proceso en el que estamos inmersos, en el que juegan un papel tan importante las nuevas tecnologías, estos instrumentos que han potenciado de manera exponencial nuestra capacidad de conocer y de aprender, uno de los riesgos que tenemos es que no sepamos conservar nuestra identidad nacional y que no sepamos insertarnos en este proceso de universalización de los conocimientos y de la cultura. Estamos transformándonos como sociedad. Ustedes se habrán dado cuenta cómo son las nuevas generaciones de niños, estas generaciones que parece que ya traen un chip de memoria insertado en su cerebro, que tienen unas sorprendentes para nosotros que pertenecemos a otras generaciones, habilidades para comprender, entender y manejar la lógica de las nuevas tecnologías de la información. Y vemos como buena parte de nuestra niñez y juventud pasa buena parte de su tiempo haciendo uso de estas tecnologías, sobre todo en las zonas urbanas, en aquellos lugares, aquellas regiones en donde tienen acceso a estos instrumentos tecnológicos. Y pueden tener acceso, pueden conocer las experiencias que se desarrollan en otros países del mundo, pueden conocer la historia de otros países, la geografía de otros países, la cultura de otros países, y esto es muy importante. Pero es igual de importante que no pierdan el punto de vista referencial que los identifica, que los define como niños y como jóvenes mexicanos. Y particularmente esto es importante porque además de que la historia contribuye a la formación de esta identidad nacional, también es una herramienta fundamental para desarrollar en nuestros niños y jóvenes los valores básicos de la convivencia, de la socialidad, de estar junto con otras personas, compartiendo un espacio y una época. La historia
se ha comprobado desde hace muchos años, también es una de las mejores herramientas, de los mejores instrumentos para imbuir en las mentes de los niños y de los jóvenes de cualquier sociedad los valores cívicos que los van a convertir en buenos ciudadanos, a partir del ejemplo de lo que han hecho las generaciones previas, de lo que han hecho las mujeres y los hombres que se han destacado en la historia de los distintos pueblos. Esto me parece que es fundamental, que estos dos aspectos de contribuir a forjar una identidad nacional y a formar desde pequeños buenos ciudadanos es algo fundamental en lo que contribuye de manera decisiva la asignatura histórica. Pero no solo eso, también otra característica fundamental de la historia es que nos permite establecer un vínculo vital entre el presente y el pasado. A través de la historia podemos conocer cómo esto que somos ahora, esto que tenemos, este mundo que vivimos, esta sociedad de la que formamos parte, estas instituciones y leyes que nos rigen, esta cultura que aprendemos desde que nacemos, ¿de dónde vienen? ¿Cuál es su origen? ¿Cómo surgieron? ¿Cómo se desarrollaron? Como sociedades, la historia le permite a los pueblos conocer su origen, conocer su evolución, conocer su trayectoria, conocer los problemas por los que han transitado las distintas generaciones y conocer tanto las buenas experiencias que tienen que revalorarse y aprovecharse, como también los errores que se han cometido. Un pueblo sin historia es un pueblo que no comprende su presente y que no sabe tampoco cuál es su futuro. Un pueblo, una sociedad que no conocen su historia es como un individuo que no sabe quién es, que no sabe de dónde viene y que no sabe a dónde va. Por eso es que es tan importante el conocimiento de la historia y por eso es que es fundamental la labor que hacen las maestras y los maestros de México para poder enseñar de una manera adecuada a nuestros niños y a nuestros jóvenes los fundamentos de la historia, tanto universal como nacional. Por eso me da mucho gusto estar con ustedes compartiendo este espacio, porque la responsabilidad que tienen todos ustedes para poder ser buenos profesores de historia es algo que necesita cada vez más nuestro país. Tenemos que superar los graves problemas, los graves rezagos que tenemos en materia educativa en nuestro país, porque estoy convencido de que la educación es la principal herramienta para construir una mejor sociedad y un mejor país. Voy a continuación a hablar sobre algunos datos duros de la situación en la que se encuentra la enseñanza de la historia en nuestro país y algunos de los principales problemas
que existen, que tenemos que ser conscientes de ellos y que tenemos que ver la manera de irlos resolviendo. En 2006, los resultados de los exámenes de la calidad y el logro educativo de la prueba EXCALE, que se aplicaron a nivel nacional a los estudiantes de tercer grado de primaria, arrojaron que las calificaciones más bajas de los alumnos fueron en la materia de historia. A nivel nacional, 56% de los alumnos estuvieron por debajo del nivel básico, 25% alcanzaron el nivel básico, 18% el nivel medio y solo 1% tuvieron un nivel avanzado. 4 años después, en 2010, la SEP aplicó la prueba enlace por primera vez a los alumnos de educación básica, tanto en primaria como en secundaria, en la materia de historia. Los resultados muestran una situación de un grave rezago educativo. A nivel de toda la enseñanza primaria nacional en la materia de historia, que incluye al tercero, al cuarto, al quinto y al sexto grados de primaria, el 16% de los alumnos tuvieron un nivel insuficiente, el 63% un nivel elemental, el 18.5% un nivel bueno y solo un 2.6% un nivel excelente. Estos resultados indican un más bajo logro educativo en la asignatura de historia, por debajo incluso de matemáticas y de español. Como se observa pues en términos generales, el nivel de logro de historia, el nivel de logro académico en la materia de historia a nivel de todas las primarias nacionales es deficiente, pues 8 de cada 10 alumnos tienen un nivel elemental o insuficiente. En ese mismo año, en 2010, se aplicó la prueba enlace en historia a los estudiantes de secundaria del Sistema Educativo Nacional, en la misma prueba enlace, y en ese año los resultados también fueron para los alumnos de secundaria bastante insatisfactorios. A nivel nacional, el 12.9% de los alumnos tuvo un nivel insuficiente, el 62.6% un nivel elemental, el 18.7% un nivel bueno y solo 5.8% alcanzaron un nivel de excelencia. Así pues, aunque hay una ligera mejoría en la secundaria con relación a la primaria, sigue observándose un preocupante bajo nivel de aprovechamiento en el conocimiento de la historia en toda la educación básica nacional. En este nivel educativo, los mayores rezagos se presentan en las escuelas técnicas, donde el 13.7% de los estudiantes obtuvieron un nivel insuficiente, el 64% un nivel elemental, el 17.5% un nivel bueno y solo un 4.6% un nivel excelente. A nivel estatal, los resultados más bajos en la prueba enlace en historia en el ciclo de educación primaria se obtuvieron en Oaxaca, seguidos de San Luis Potosí, Nayarit, Yucatán, Querétaro y Colima, mientras que los estados que obtuvieron las mayores calificaciones fueron los de Sonora, Tlaxcala, Michoacán, Nuevo León y Zacatecas, en este orden. En las escuelas secundarias, los estados con las más bajas calificaciones en la prueba de historia fueron Oaxaca, Michoacán, Baja California, Zacatecas, Baja California Sur y Guerrero, mientras que los mejores resultados
se obtuvieron en Sonora, en Chiapas, en Aguascalientes, en Tabasco y en Veracruz. ¿Cómo está la situación en la educación media superior? Esta deficiente formación académica en el conocimiento de la historia a nivel básico se muestra también en los resultados del examen nacional de ingreso a la educación media superior aplicados en el año 2012 mediante la prueba Exani 1 que aplica el Ceneval. En este año, del total de alumnos que presentaron su examen para ingresar a la educación media superior, el 24% obtuvo una calificación elemental en el área de historia, el 72% un nivel satisfactorio, en tanto que solo el 3% alcanzó un nivel sobresaliente. Esta deficiente preparación se observa también en los resultados del concurso nacional para el otorgamiento de plazas docentes 2011-2012. En ese examen, los aspirantes a obtener una plaza de secundaria en historia obtuvieron una calificación global de 5, es decir, un nivel reprobatorio. En cuanto al desglose de las habilidades específicas, en las habilidades intelectuales obtuvieron en promedio 5.3, en dominio de contenidos curriculares 5.3 también, en competencias didácticas 4.6, en normatividad, gestión y ética docente 4.8. Los docentes en servicio que aplicaron el examen para obtener una promoción o retabulación como parte del programa de la carrera magisterial, la calificación promedio que obtuvieron fue de 5.5 en habilidades intelectuales, 5.7 en dominio de contenidos curriculares, 6 en competencias didácticas, 5.1 en normatividad, gestión y ética docente. Para el ciclo 2012-2013, los profesores que aprobaron el examen para secundaria en historia fueron 3.140, estableciéndose un mínimo de 31 aciertos en la prueba. Fueron rechazados por no haber obtenido el puntaje mínimo requerido 190 aspirantes. Para el ciclo 2013-2014 aprobaron el examen 3.611 docentes con un mínimo de 37 aciertos. 189 no alcanzaron el puntaje mínimo requerido. Asimismo, en 2009 se aplicó un cuestionario a maestros de historia de segundo y tercer grado de educación secundaria en escuelas generales, técnicas y telesecundarias en 15 estados del país. Dicho cuestionario, elaborado por el Consejo Consultivo Interinstitucional de Historia y la Dirección de Seguimiento y Evaluación Curricular de la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP, tuvo por objetivo conocer los problemas que enfrentan los docentes al trabajar con los contenidos de los programas de Historia 1 e Historia 2. Entre los resultados de esta encuesta se encontró que muchos maestros imparten, además de historia, otras materias como formación cívica, ética, geografía e incluso algunos imparten también español, actividades tecnológicas, biología, física y matemáticas. Por lo tanto, para que un programa de formación y actualización tenga buenos resultados, es necesario profesionalizar a los docentes en un campo específico de conocimiento y no tener un abanico tan amplio de carga docente. Los propios maestros entrevistados para resolver estos problemas señalaron la necesidad de tener cursos, talleres o diplomados para proponer nuevas actividades pedagógicas, por lo que es necesario desarrollar una oferta de educación continua y de actualización a partir de las necesidades de los propios maestros. Además, un porcentaje de los docentes entrevistados admitió no tener conocimiento suficiente de la historia
por lo que proponen cursos de actualización sobre temas específicos. Se aplicó también un cuestionario a los alumnos de secundaria sobre su opinión de la enseñanza de la historia, y muchos de ellos comentaron que les parece aburrida y no le ven ninguna utilidad, que se les da mucha información y que es una asignatura extensa y compleja. Este es, a grandes rasgos, el panorama que prevalece en la enseñanza de la historia a nivel de la educación básica en nuestro país. Es una situación que todos ustedes conocen mucho mejor que yo. Ustedes viven todos los días esta situación. Ustedes saben lo compleja que es, y yo creo que también ustedes son los mejor capacitados para poder ir superando y mejorando este rezago educativo. Por eso creo que iniciativas como esta que estamos arrancando a partir de la firma de este convenio son iniciativas fundamentales para poder desarrollar una nueva oferta educativa, nuevos instrumentos, nuevas herramientas, nuevas tecnologías, nuevos productos que ayuden tanto a los maestros como a los alumnos a que el aprendizaje de la historia sea mucho mejor de lo que es en la actualidad. Muchísimas gracias y estamos a sus órdenes. En estos momentos hay una persona que le está indicando si tiene alguna pregunta que le quieran formular al doctor Felipe Ávila, precisamente en torno a estas reflexiones sobre la historia, la importancia del estudio de la historia en la educación básica, independientemente ahorita de qué estarán pasando. Me permite tocar el otro tema que tiene que ver precisamente con lo que el ingeniero Nevares comentaba sobre el centenario de la Constitución. Dentro de este programa que se está presentando y que ya hizo mención el propio ingeniero, en función de la creación de esta serie televisiva con estos 16 programas iniciales, con estas cápsulas precisamente de radio, y que van a formar parte ya de las actividades en conjunto que este instituto, junto con la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, van a estar comenzando precisamente para ya tener algunos productos en términos de lo que va a ser estas actividades conmemorativas. Se piensa que posiblemente falta mucho tiempo, pero lo cierto es que estamos solamente a 2 años para estar conmemorando una de las efemérides más importantes que tenemos ahorita, de las que vienen, por supuesto, en curso, que van a ser los 100 años de la Constitución. Precisamente en este foro el día de ayer llevamos a cabo un foro que tiene que ver con el tema de la exposición que ustedes a la entrada pudieron ver, precisamente sobre el centenario de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915. Esta ley, que ustedes saben, finalmente forma parte de una legislación social que Venustiano Carranza expide en Veracruz. Este foro que se llevó a cabo el día de ayer, pues también es otra de las actividades. Y esto precisamente va de la mano para comentarles lo siguiente. El 5 de febrero de 2013, los poderes de la Unión suscribieron un convenio para crear un comité que lo van a integrar los presidentes de los 3 poderes de la Unión, el señor presidente de la República, los presidentes de ambas cámaras del Congreso y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ellos designan al titular de este instituto, en este caso, la doctora Patricia Galeana, tiene la responsabilidad de ser la secretaria técnica de este comité para la conmemoración del centenario de la Constitución. Y en esa medida, y aprovechando precisamente la experiencia que tiene este instituto en la participación de distintas actividades conmemorativas, efemérides, que finalmente uno de los objetivos de este instituto
tiene que ver precisamente por ser el órgano de consulta histórica oficial del Estado mexicano y de todas aquellas instituciones que se acercan precisamente para pedir algún tipo de asesoría o llevar a cabo alguna actividad vinculada a las revoluciones de México, la etapa de la independencia, de la reforma liberal y de la Revolución Mexicana. Aquí este instituto, pues que también está abierto para ustedes, para que consulten la biblioteca, que tenemos obviamente ya muchos ejemplares, algunos miles de ejemplares precisamente, todos especializados en la historia de México, y también la parte de la fototeca, el portal de internet, con distintas actividades que también ustedes pueden verla a manera de relatoría, sus videos, pero que todo esto es parte de un complemento precisamente de la responsabilidad que ustedes tienen, la enseñanza de la historia hacia nuestros jóvenes. Y precisamente dentro del centenario de la Constitución, un tema que se ha hecho mucho énfasis desde el presidente de la República, desde sus integrantes, desde su secretaria técnica, tiene que ver con aprovechar esta conmemoración para poder crear, fomentar y fortalecer una cultura de la legalidad. Y por supuesto que ustedes como profesores tener la posibilidad de que se vaya transmitiendo estos valores constitucionales, estos derechos, estas obligaciones que finalmente nuestros jóvenes deben de saber. El hecho de que se pueda contribuir precisamente a la creación de esta cultura de la legalidad, que sabemos que tenemos una crisis en cuanto a este respeto hacia la ley, el hecho de que los jóvenes, nuestros niños, puedan saber exactamente los derechos que ellos tienen desde las etapas escolares, pues es un punto fundamental. Y por eso es que dentro de este programa de actividades, estos programas y estas cápsulas, pues va a ser algunos insumos que se le van a poner, por supuesto, a disposición de ustedes y particularmente, pues al público al que va dirigido, a los jóvenes de educación secundaria, para que ellos, pues por supuesto, tengan esta posibilidad de ir conociendo algo que sabemos. Yo soy abogado, soy profesor de la Universidad Nacional, y si para los propios estudiantes de Derecho les cuesta un poco de trabajo entender la Constitución, y aún para los propios abogados, ¿qué hay de aquellos que realmente no lo son? ¿Qué hay de aquellas personas que deben de una simple lectura conocer nuestra Constitución? Pero sabemos que nuestra Constitución se ha convertido ya en un texto muy técnico y simplemente ha crecido muchísimo. Para que ustedes se den una idea, en la publicación original de la Constitución tenía a números cerrados 22.500 palabras. Al día de hoy, 2015, nuestra Constitución ya llega a las 70.000 palabras. Seguimos teniendo 136 artículos, pero cada artículo se ha ido creciendo por distintas razones políticas, coyunturas obviamente del momento, sociales. Hay reformas que han sido, por supuesto, muy buenas, hay otras que entran en contradicción con el propio texto constitucional, pero lo importante es cómo poder enseñar el contenido de la Constitución de una forma ágil, que se comprenda su contenido, que se pueda realmente sensibilizar a nuestros jóvenes del por qué es importante conocer la Constitución, sus derechos y sus obligaciones. Dentro de este acuerdo que les comentaba que firmaron los poderes de la Unión, se va a guiar sobre 3 ejes rectores que tiene que ver con recordar, difundir y reflexionar. Recordar precisamente los orígenes de nuestra Constitución, el momento en el que se empieza a concebir esta idea de poder convocar a un Congreso Constituyente, el hecho de conocer exactamente la parte de los grandes debates en el Constituyente de Querétaro, los antecedentes inmediatos, precisamente esta legislación agraria de hace 100 años, pues es también un antecedente inmediato de lo que iba a tener ya el artículo 27 de la propia Constitución de 1917. Finalmente es la primera en el mundo en tener un contenido social. Por otra parte, dentro de los ejes rectores tiene que ver con difundir el contenido,
precisamente a través de distintas actividades, de publicaciones, que dentro de las publicaciones que se tienen ya en torno al centenario de la Constitución es la creación de una colección llamada Biblioteca Constitucional, que precisamente aquí en la biblioteca ustedes la pueden ver en físico, y si no, también aprovecho para invitarlos para que conozcan el portal conmemorativo del centenario de la Constitución, que ya usted está en línea, que es www.constitucion1917.gov.mx, o lo buscan en Google y les va a aparecer exactamente este portal. Y este portal tiene, entre otros muchos aspectos interesantes y desde el punto de vista de la historia, tiene, por ejemplo, descargables o los pueden consultar en línea de una forma totalmente gratuita y también para que ustedes puedan difundirlo entre sus alumnos, más de 200 documentos vinculados a la historia constitucional y organizados por las etapas de nuestro país, obviamente desde la etapa de la independencia hasta llegar a la actualidad con el desarrollo de las reformas constitucionales. Ahí ustedes pueden identificar exactamente cuáles son los principales documentos sobre el liberalismo, por ejemplo, el federalismo, el centralismo, los imperios. Ahí ustedes los van a poder encontrar con una introducción, y esto es finalmente parte de ir conociendo los documentos en línea, exactamente de cómo fueron marcando las distintas etapas de la historia de nuestro país. Dentro del tercer eje también tenemos el que es reflexionar, y precisamente es que podamos nosotros reflexionar sobre aquellos mecanismos que podamos tener para el mejor cumplimiento de nuestro texto constitucional. Muchas veces se ha dicho que la Constitución constantemente pues no se respeta, se viola, pero por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM ha realizado un par de encuestas pues de lo más completas que se tienen, una de hace 12 años y la otra de hace 2 años, es decir, una encuesta sobre la cultura de la constitucionalidad con una década de diferencia. Y dentro de algunas de las preguntas que se les hacen a las personas es ¿usted conoce la Constitución? Y hay un alto porcentaje que dice que no. Y después se les hace otra pregunta en donde se les cuestiona sobre ¿usted cree que se cumpla la Constitución? Y responden que no. Entonces aquí hay una cuestión de que, bueno, si no conocen la Constitución, ¿cómo saben que no se cumple? Solamente es por una cuestión de escuchar a través de la Vox Populi, de lo que sabemos, de algunas injusticias, o a través de qué. Es algo que finalmente esta conmemoración de estos 100 años de la Constitución nos va a dar la oportunidad precisamente para poder reflexionar sobre qué mecanismos realmente podemos tener para hacer que se conozca y hacer que se cumpla. De hecho, dentro de las actividades que se tienen en torno a este centenario, hay una publicación que se va a llamar el ABC de la Constitución, precisamente un texto que pueda ser nada técnico, que pueda ser totalmente leíble y principalmente comprensible para que se pueda tener una idea más clara. Nuestra Constitución, ya les comenté, tiene un exceso de tecnicismos, ya está sobrereglamentada. Bueno, es la que ha tenido atendiendo a las distintas circunstancias, pero que finalmente tuvo un origen y es el que nosotros debemos de aprovechar para recordar, difundir su contenido y, por supuesto, reflexionar. Entonces, por eso es que la doctora Patricia Galeana, directora general de este instituto, celebra que se pueda llevar a cabo este programa de actividades con la participación de investigadores de este instituto, precisamente en la contribución de distintos temas, distintos aspectos muy puntuales sobre la historia de México y también sobre lo que va a ser el propio contenido de la Constitución. Todos tenemos una responsabilidad como docentes y aparte como servidores públicos, todavía mayor. Entonces, ojalá y podamos nosotros contribuir a que nuestros jóvenes conozcan nuestra Constitución, conozcan nuestras leyes, saber exactamente cuáles son los derechos que ellos tienen, por supuesto, sus obligaciones. En la medida que realmente podamos nosotros fomentarles
este gusto, este interés, tanto por la historia de México como por lo que es todo nuestro orden jurídico, comenzando por la Constitución, indudablemente pues tendremos pues un México mejor. Hasta aquí estaría esta pausa para mi participación, para dar ahorita a conocer estas preguntas que se tienen en torno a lo que va a ser también estas disertaciones. Muchas gracias.